De acuerdo. Bien, bueno, en realidad el título de mi charla, el que yo tenía previsto, es metodologías y aplicaciones para mejorar el conocimiento de la amenaza y riesgo sísmico. Entonces, bueno, está dentro del foro de promoción de buenas prácticas para abordar el riesgo sísmico en asentamientos informales. Bien, yo soy profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, como ya han comentado. Y bueno, pues pretendo dar un poco los aspectos teóricos en torno a la amenaza y al riesgo sísmico y explicar un poco metodologías, qué datos y qué factores intervienen y sobre todo cómo se aplican como soluciones en realidad para mitigar el riesgo. Comienzo con una reflexión inicial y es que el terremoto es un fenómeno natural, pero el desastre no es natural. El desastre se puede evitar o al menos paliar si adoptamos buenas prácticas constructivas y si adoptamos bien las medidas preventivas, y esto es lo que pretendemos en el contexto de los estudios de amenaza y riesgo. En realidad, el fin último es evitar el desastre. Bien, el índice que voy a seguir es primero una introducción al fenómeno sísmico, que ya muy breve porque ya se han dicho, se ha comentado extensamente en las charlas anteriores, y sobre todo unos conceptos básicos en torno a la peligrosidad o amenaza, que es lo mismo, y riesgo. Después me centraré en estimación de la peligrosidad sísmica, evaluando los efectos que intervienen, que esencialmente son la fuente, la propagación de ondas a través de la trayectoria y la amplificación del suelo, los fundamentos de diseño sismo resistente, los métodos de cálculo y los resultados. Todo enfocado a ver cómo todo esto, los resultados esencialmente, se pueden aplicar hacia medidas preventivas. Después me centraré en la estimación del riesgo sísmico, evaluando primero las componentes, que son la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad, en cómo se estima o cómo se calcula el daño esperado ante un evento sísmico, métodos y resultados y también aplicaciones. O sea que digamos que es como dos bloques, grandes bloques en lo que divido la presentación. Bueno, para empezar, recordemos, aunque es ampliamente sabido, que el terremoto tiene lugar cuando ocurre la ruptura en una falla geológica, la fuente sísmica, se genera una radiación que se propaga en forma de ondas sísmicas desde la fuente hasta nuestro emplazamiento de estudio, nuestra población, y cuando estas ondas alcanzan la superficie terrestre, pues se produce la sacudida conocida como terremoto. Por tanto, hay una liberación de energía producida por la relajación de esfuerzos en un plano de falla y esto va a determinar los tres factores que van a intervenir, que son la fuente, la propagación de ondas y el suelo, en lo que es el movimiento que podemos esperar en una población. Bien, dentro de esa introducción también he querido incluir lo que es el ciclo sísmico de una falla activa. Las fallas inicialmente están descargadas, del día después de ocurrencia de un terremoto se quedan libres de esfuerzos, pero comienza un proceso de carga, comienza a haber fuerzas que van produciendo deslizamientos acumulados, se va deformando el material hasta el momento en el que se produce la ruptura súbita porque se supera el límite de resistencia. Es algo así como lo que ocurre si tensamos un muelle y lo soltamos, pues el muelle va rebotando, la falla rebota también hacia posiciones de menor esfuerzo. Entonces, el hecho está en que, bueno, nos podemos preguntar cada cuánto tiempo se repite ese ciclo. La falla tiene un ciclo sísmico que es el tiempo que transcurre desde que está libre de esfuerzos al día siguiente de un terremoto hasta que se va cargando y vuelve a ocurrir otro. Bien, ¿cada cuánto tiempo se repite? Bueno, pues realmente es muy difícil predecir cuándo se va a mover la falla a corto plazo y si se va a mover entera o segmentada, en fin, no podemos saber cuándo va a ser el próximo terremoto con un margen pequeño de tiempo como para evacuar una población. Entonces, las medidas preventivas más eficaces ante este riesgo sísmico son el diseño sismo resistente de las edificaciones y la elaboración de planes de emergencia. Entonces, realmente esto es lo que requiere estas medidas del conocimiento de la amenaza y del riesgo sísmico. Entonces, centrándonos ya en el marco conceptual, ¿qué es la peligrosidad sísmica? Evaluar la peligrosidad significa predecir el movimiento esperado por sismos futuros, pero a mediano y largo plazo, en un plazo que puede ser de 50 años. Generalmente se toma el tiempo de vida útil de las estructuras.
¿Para qué es útil tener este conocimiento del movimiento? Para introducirlo con fines de diseño sismo resistente de la edificación y para planificación urbanística, algo que incide directamente en los sectores energéticos y de construcción. Y sin embargo, el riesgo, que es diferente de la amenaza, evaluar el riesgo es predecir las pérdidas esperadas ante esos movimientos futuros asociados al nivel previo de peligrosidad o de amenaza. Esto es útil para elaborar planes de emergencia y para el sector de los seguros. Bien, entonces paso ya a exponer un poco más qué es la peligrosidad. En realidad, la peligrosidad se concibe como la probabilidad de que se superen movimientos sísmicos de una cierta intensidad en una zona durante un periodo de tiempo definido. La peligrosidad se suele denotar como H, que viene de hazard en inglés. Es la probabilidad entonces de que un parámetro del movimiento I supere un valor umbral y grande en un tiempo T. ¿Qué es el tiempo de exposición? De este modo, lo que calculamos es el movimiento esperado en T años. En este concepto realmente no interviene la respuesta de la estructura. La amenaza es la que es porque la Tierra tiembla independientemente de que cause daño o no, de que se produzca en una zona poblada o en una zona desértica. Es un problema esencialmente geológico y sísmico. La información necesaria para evaluarla es la geología y tectónica del área de influencia, la sismicidad y las características del medio de propagación de ondas. Aquí vemos un resultado de amenaza, al que volveremos más tarde, que es el mapa de amenaza en Centroamérica que obtuvimos en el proyecto RESIS 2 y que explicaré brevemente más tarde, pero aquí están ya representadas las aceleraciones de ese movimiento que esperamos. Sin embargo, el riesgo es la probabilidad de un evento por las pérdidas asociadas del evento, es decir, es el producto de la peligrosidad, por la vulnerabilidad, por la exposición y por el coste. La peligrosidad ya hemos dicho lo que es, y la vulnerabilidad es la capacidad de daño que tiene una estructura ante un cierto movimiento, es decir, estructuras más vulnerables son las que sufrirán mayor daño. La exposición es la densidad de población y o edificios en la zona y el coste es el valor económico de la reparación de daños. Bueno, lo interesante es que la amenaza no la podemos reducir porque la Tierra va a temblar y no podemos evitar ese peligro. Pero la vulnerabilidad sí se puede reducir y también la exposición. Y entonces, si en un producto de factores reducimos 2, la vulnerabilidad y la exposición, entonces el riesgo lo podemos controlar. Y ese es nuestro reto. Pero para ello necesitamos conocer la peligrosidad de una cierta zona para adaptar su vulnerabilidad a ese nivel de peligro y de esa forma reducir el riesgo. El problema global de evaluación del riesgo está esquematizado aquí. Primero tendríamos que evaluar la amenaza, es decir, el movimiento que podemos esperar por esos sismos futuros. Después, estimar las tipologías constructivas y la vulnerabilidad de nuestro parque inmobiliario. Y luego, incluyendo lo que serían unas curvas de fragilidad, pues estas curvas tienen en las cisas, representan el movimiento de la amenaza. Cada curva representa una clase de vulnerabilidad, desde la A más vulnerable hasta la D menos vulnerable. Entonces, incluyendo un nivel de movimiento que hemos estimado en peligrosidad, podemos obtener el porcentaje de daño que esperamos para cada clase de vulnerabilidad. Este es un poco, en esencia, lo que tenemos que plantear en un estudio de riesgo. Claro, primero tenemos que desglosar las clases de vulnerabilidad de nuestra zona porque no se comporta igual ante un nivel de movimiento la clase A más vulnerable que la clase D menos vulnerable. Y aquí pues tenemos toda una fase en el cálculo. El producto de estos dos factores nos da el riesgo en términos de pérdidas económicas, de pérdidas humanas, de daño físico en edificaciones, en fin, de multitud de parámetros de riesgo. Un ejemplo de un resultado de riesgo lo tienen aquí. Este es un mapa que produjimos después del terremoto de Haití en Puerto Príncipe, donde vemos, por ejemplo, el daño esperado en términos de números de inhabitables en cada distrito de la ciudad y podemos ver dónde va a haber más daño y dónde va a haber menos daño. Este mapa superpuesto, por ejemplo, aquí en los círculos amarillos son los centros de salud, pues nos permiten ya dar una información muy útil de cara a planificar la emergencia. Bien, adentrándonos en la estimación de peligrosidad, vamos a ver primero cómo se cuantifican los tres factores que intervienen, que son la fuente, la propagación de ondas y el efecto local o efecto del sitio del que ya se ha hablado, y los métodos y resultados.
que no sé por qué no me pasa bien. Perdón. Un momentito. Entonces, este es el esquema. Los factores que intervienen son la fuente sísmica, la energía que se irradia en la fuente cuando se rompe la falla, y que representamos por medio de la magnitud de los sismos esperados, el efecto de la trayectoria o propagación, que es debido a que las ondas se atenúan en todo este trayecto, y luego el efecto del sitio, porque las capas más superficiales del terreno pueden amplificar mucho el movimiento, como ya han dicho anteriormente. Comenzando por el efecto de la fuente, voy a pasar un poco a hacer un overview de cada uno de estos efectos. La fuente es una falla sísmica, esencialmente. Perdón. Ay, no sé por qué se me está pasando todo. Es una falla, o sea, el epicentro, el hipocentro o foco es el punto donde comienza la ruptura en una falla. Las fallas pueden ser de tres tipos, de desgarre, inversas y normales. Voy a pasar a ver para que vean el movimiento que tienen diferente unas de otras. Entonces, es importante conocer el tipo de falla o lo que llamamos mecanismo focal, porque el movimiento que generan, que es lo que nos importa en amenaza, es diferente en el caso de una falla normal, por ejemplo, que de una falla inversa. Bien. Es que no me funciona bien el cursor, lo siento. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos conocer de las fallas en un estudio de peligrosidad? Primero, su geometría, su mecanismo focal, es decir, el tipo de falla que es, y su historia sísmica, la tasa de deslizamiento, es decir, el deslizamiento que acumula por año, el intervalo de recurrencia entre eventos sucesivos, el tiempo desde el último evento. Esos son los parámetros fundamentales. ¿Qué tipos de estudios se requieren? Pues para ello se requieren inversión de sismogramas para determinar el mecanismo focal, para determinar el tipo de falla que es, estudios de paleosismicidad, es decir, de sismicidad prehistórica, y esta sismicidad prehistórica consiste en hacer trincheras donde tenemos la traza de la falla y estudiar si hay desplazamientos de estratos dentro de la trinchera, y por los desplazamientos de estratos se deduce que ha habido sismos, puede que en época prehistórica. También es muy útil el control de deformaciones por técnicas GPS, que cada vez se aplica más, que consiste en medir las coordenadas en un punto y repetir las mediciones en años sucesivas para ver cómo se está desplazando un lado frente al otro de la falla, y de ahí podemos también deducir pues, las tasas de deslizamiento, incluso los posibles intervalos de recurrencia. Y, por supuesto, necesitamos analizar un catálogo sísmico. Aquí vemos una imagen de un proyecto realizado en la zona de falla de El Salvador, donde hemos hecho análisis de paleosismicidad en trincheras para tener un estudio del campo de formaciones en época geológica, y al mismo tiempo hemos hecho también estudios de GPS para tener la deformación actual por técnicas geodésicas. Y este tipo de estudios pues, nos permiten avanzar en el conocimiento del ciclo sísmico de la falla. En resumen, la cuantificación del efecto fuente requiere, por una parte, componer un catálogo sísmico. Aquí vemos el catálogo sísmico de Centroamérica del proyecto RESIS-2, para determinar los mayores sismos ocurridos y la frecuencia de ocurrencia de sismos en función de su magnitud, que es muy importante en el tema de la caracterización de la amenaza. Es decir, no solamente nos importan los mayores sismos, sino cuántos sismos ocurren en una determinada zona de cada intervalo de magnitud, porque puede que sismos más pequeños, más frecuentes, determinen más la amenaza. Y al mismo tiempo, pues necesitamos el campo de velocidades de la falla, es decir, su tasa de deslizamiento, la magnitud de eventos y el tiempo desde el último evento. Entonces, con todo esto tenemos que caracterizar nuestras fuentes en el régimen tectónico que tengamos presente. En el caso de Centroamérica tenemos en realidad tres tipos, digamos, de regímenes tectónicos. La zona de subducción, donde subduce la placa de Coco frente a la placa del Caribe. Ahí tenemos terremotos de gran magnitud, con epicentro en el mar, pero también tenemos una zona de fallas locales alineadas con la cadena volcánica, que ya he mencionado anteriormente, donde podemos tener terremotos de magnitud moderada, pero focos muy superficiales y que pueden estar muy cerca de núcleos de población y, por tanto, pueden ser muy dañinos. Y luego tenemos el sistema de fallas de Norteamérica-Caribe, Motagua, Polo Chic y la falla de Swan. Esta es la que queremos estudiar en el subproyecto 1 que ha mencionado el doctor Diego Córdoba,
y que necesitamos caracterizar bien, porque realmente caracterizar la fuente es uno de los aspectos más importantes en el conocimiento de la amenaza. Bien, el segundo efecto es el efecto de la propagación o trayectoria. La energía de las ondas, como ya he dicho antes, se atenúa en el trayecto de la fuente al emplazamiento. Entonces, el movimiento del suelo no depende solo de la energía liberada en el foco, que viene dado por la magnitud, depende mucho de la energía que se atenúa en la propagación. Entonces, necesitamos emplear leyes que llamamos leyes de atenuación, que son leyes de este tipo. Leyes que nos dan la amplitud de movimiento a una cierta distancia del foco y que dependen también de la magnitud del evento. Esas leyes nos van a permitir traducir el movimiento en el foco al movimiento a una cierta distancia, porque recordemos que si estamos en una población o en un emplazamiento dado, no solamente nos importan los terremotos que ocurran ahí, terremotos distantes, incluso a distancias de 200 o 300 kilómetros, pueden tener un impacto decisivo y tenemos que saber cómo decae la amplitud con la distancia. La atenuación es dependiente del régimen tectónico. Podemos distinguir diferentes regímenes y una cosa muy importante es que en la subducción, por ejemplo, en el estrato que subduce, la energía se suele canalizar a través del estrato y la atenuación es más lenta que en otro régimen tectónico. Aquí en Centroamérica tenemos el régimen cortical, el régimen de subducción interfase en la parte menos profunda del estrato e intraplaca en la parte más profunda. Y tenemos que aplicar modelos de atenuación diferentes para cada uno de esos regímenes. El tercer efecto es el efecto local o efecto de sitio. Como ya se ha comentado, el sitio puede amplificar mucho la onda sísmica. Por ejemplo, aquí vemos una manifestación de un experimento que se hizo en el Valle del Volvi en Grecia. Esto es un valle de sedimentos. Se colocaron sismógrafos a lo largo de todo el perfil. Entonces vemos que las señales en la parte de roca, en los extremos, son muy débiles y muy cortas. Sin embargo, en todos los sensores en el centro, donde el espesor de sedimentos es mayor, pues la amplitud del movimiento crece y también crece la duración. Esto también lo vemos aquí. Poniendo un sensor en una parte de sedimentos y otro en roca, podemos ver la diferencia de las señales. Entonces, este es un efecto muy importante a cuantificar en el movimiento esperado. Entonces, el término de efecto de sitio depende en realidad de la geología y de la topografía. El suelo sobre el sustrato rocoso se comporta como una capa con un espesor H y una velocidad de ondas de cizalla beta. Y este suelo tiene un modo fundamental de vibración que tiene un periodo que es 4 veces el espesor dividido por la velocidad de ondas de cizalla. ¿Qué es lo importante? Cuando el periodo predominante del movimiento que llega al sustrato rocoso es similar es decir, de la onda, es similar al del suelo, entonces se puede producir una amplificación por resonancia. Y por otra parte, la topografía genera interferencias constructivas de ondas, por tanto, amplificación en topografías de esta forma, montañas, acantilados, etcétera, y sin embargo, interferencias destructivas y de amplificación en valles de sedimentos, no de sedimentos, perdón, en valles. Cuando el valle está relleno de sedimentos, sin embargo, amplifica. Voy a tratar de poner un momentito un vídeo para ver este efecto tan importante del suelo. Vamos a ver un momento una animación para ilustrar esto. Aquí tendríamos un valle, por ejemplo, de sedimentos y aquí una topografía montañosa. Si llega un frente de ondas, vamos a ver que las ondas se quedan atrapadas en el valle de sedimentos, se producen ondas incidentes y reflejadas y se producen interferencias constructivas entre todas estas ondas atrapadas. Y lo mismo pasa con todas estas ondas que son difractadas en el valle, en la parte más montañosa. Entonces, esas ondas reflejadas y refractadas generan interferencias constructivas y hace que el movimiento se amplifique mucho. Entonces, este efecto podemos ver que muchas veces es el responsable de los mayores daños en un terremoto. Aquí tenemos un ejemplo de dos poblaciones muy próximas que en el terremoto del Áquila estaban separadas por apenas 1 kilómetro a la misma distancia epicentral del foco. Esta es una población que estaba en el Valle de Sedimentos, perdón, que se me ha activado ahora. Ay, se me ha vuelto a activar. Pues aquí estamos buenos. No sé por qué no. Bueno, no quería poner otra vez el vídeo y me ha vuelto a salir, perdonad.
Y ahora no me deja quitarlo. Estos son los problemas del directo. Bueno, simplemente voy a ver si consigo que pase la otra. Bueno. A ver cómo lo cierro. ¿Y de la X que hay en la esquina superior? Sí, lo intento, pero se me ha disparado aquí una especie de puntero, una cosa rara. Perdón. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Vuelvo a compartir, doctora, no sé qué habrá pasado. No sé qué ha pasado. A ver, lo quito y lo dejo ahí. Bien. Perdón. Bien, entonces lo que comentaba, en ONA, que estaba en un valle de sedimentos, hubo prácticamente colapso en gran parte, mucho daño en muchos edificios, y lo que se pudo ver en la población muy cercana que estaba en roca, pues era apenas algún daño ligero. Entonces, el efecto local es sumamente importante porque es responsable muchas veces de los mayores daños. Bien, además hay que añadir alguna consideración importante si queremos hacer aplicaciones en ingeniería sísmica, sobre todo en torno al movimiento y la respuesta de las estructuras. Cada edificio tiene un periodo natural de vibración en función de su altura. Es decir, el periodo natural es el tiempo que, cuando recibe una oscilación, el tiempo que tarda el edificio en describir un ciclo completo del movimiento, a un lado, al otro y volver a su posición inicial. Entonces, los edificios más rígidos vibran de forma con periodo más corto, y los edificios más altos vibran con periodo más largo, tardan más en esa vibración. La aproximación que solemos hacer es que cada edificio tiene un periodo natural que es función de su altura. Cada piso añade 0,1 segundo a su periodo natural. Es decir, que un edificio de una planta sería un vibrador de 0,1 segundo, de 10 plantas sería de 1 segundo. Cuando el periodo predominante del movimiento y del edificio son similares, se produce la amplificación por resonancia y se produce la mayor deformación. Entonces, este es un factor muy importante que determina la respuesta de las estructuras. Vamos a ver aquí lo que sería una simulación de dos movimientos. Primero, es decir, que hemos visto que el edificio más rígido entra en resonancia con un movimiento de corto periodo, el edificio más alto entraría en resonancia con un movimiento de largo periodo. Entonces, esto hace que sea muy importante conocer todo el rango de periodos del movimiento. Y para eso, en ingeniería sísmica se define el espectro de respuesta, que es lo que usan los códigos sísmicos, que el espectro representa la respuesta máxima de osciladores de un grado de libertad. Cada oscilador es un péndulo. Si tenemos un movimiento de entrada en todo este conjunto de péndulos, cada uno va a responder de una forma diferente. La máxima amplitud de un péndulo representada en función de su periodo es la aceleración espectral de respuesta de ese periodo. Si cogemos un conjunto de péndulos, tenemos un conjunto de puntos del espectro, es decir, uniendo la máxima respuesta de cada oscilador representada en función de su periodo, configuramos lo que llamamos un espectro de respuesta. En realidad, el espectro nos da cómo sería la respuesta de edificios de diferente periodo natural ante el movimiento en su base. Bien, este es un concepto clave para entender el tema del diseño sismorresistente, porque en realidad lo que necesitamos es representar el espectro de respuesta del movimiento, que va a ser un condicionante del espectro de diseño de las edificaciones, si queremos que resistan esos movimientos esperados. Entonces, doctora, solo recordarle que ya quedan 5 minutos para que termine su presentación. Bueno, me descontarás un poco el tiempo que he perdido. Bueno, el diseño de la estructura entonces requiere conocer esas características, y los parámetros que se utilizan son la aceleración pico y las aceleraciones espectrales. Y la estructura se debe diseñar para que resista el máximo movimiento. Entonces, la secuencia completa de actuación es esta. Tenemos que hacer un análisis de peligrosidad en la zona de influencia, cuantificando todos los factores que intervienen. Tenemos que construir los espectros de respuesta y dárselos al ingeniero. Aquí el espectro de respuesta de mi característico de mi amenaza sería la curva más irregular, y el ingeniero debe diseñar con un espectro de diseño superior si queremos estar del lado de la seguridad. Los métodos que se emplean pueden ser deterministas, que significa generar un escenario concreto en una fuente sísmica,
y entonces, pues teniendo en cuenta que la energía que se libera, la propagación de ondas y lo que amplifica el suelo, pues generaríamos, por ejemplo, los espectros de ese escenario determinista. En los códigos, sin embargo, se emplean métodos probabilistas, que lo que vienen a hacer es darnos, mezclando la tectónica y la sismicidad del área de influencia y definiendo unas zonas y caracterizando la recurrencia y la atenuación, llegamos a obtener mapas como este, que en realidad no son de un determinado escenario, sino que son las aceleraciones esperadas por todos los sismos futuros en el área de influencia. Entonces, las curvas de peligrosidad son de este tipo: probabilidad anual de excedencia frente a la aceleración, puede ser la aceleración pico máxima del suelo o aceleraciones espectrales, y a partir de, cortando todas las curvas por una determinada probabilidad de excedencia, se acaban representando estos mapas. Aquí vemos dos mapas de Centroamérica, uno para un periodo de retorno de 500 años y otro de 1000 años. Este es el que se emplearía para viviendas convencionales y este para viviendas de importancia. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el periodo de retorno, mayores son las aceleraciones esperadas y entonces más conservador es el diseño. En concreto, hay una formulita que no me voy a parar a explicar, pero cuando hablamos de un periodo de retorno de 500 años o 475 que usan los códigos, estamos hablando de probabilidades de excedencia del 10% en 50 años. Y eso es lo que se utiliza para el diseño de viviendas convencionales. Para edificios de importancia bajamos a un 5% en 50 años y nos vamos a periodos de retorno mayores. Y así va aumentando el periodo de retorno a medida que la importancia de la estructura es mayor. Bien, pero los mapas anteriores que hemos visto son mapas en roca, no representan directamente el movimiento. Tenemos que combinarlos, aquí vemos un ejemplo de un mapa en Murcia, con mapas geotérmicos o de amplificación del suelo para obtener ya las aceleraciones esperadas con arreglo a una determinada clasificación de suelos, las aceleraciones esperadas con el suelo. Y estos son los mapas que van a entrar como input en el cálculo del riesgo sísmico. Pasando ya al riesgo muy rápidamente, el riesgo requiere entonces evaluar la peligrosidad en roca, hacer estudios geotécnicos en paralelo, determinar la peligrosidad ya con efecto local, asignar la vulnerabilidad a nuestro parque inmobiliario y metiendo todo ello en unas curvas de fragilidad llegamos a estimar el daño total en cada geounidad del estudio. Aquí vemos un sumario de un estudio de riesgo sísmico que hicimos en Murcia. Toda esta primera parte sería la parte de peligrosidad. Aquí en medio tenemos caracterizada la vulnerabilidad en rojo más vulnerable, en verde menos vulnerable, en amarillo vulnerabilidad intermedia, y finalmente tenemos mapas de daños, en este caso, por ejemplo, en términos de números de inhabitables o de daño medio. Para ello tenemos primero que caracterizar la exposición a partir de bases de datos, donde tenemos que tener pues, el número de edificios expuestos, la tipología constructiva, datos de población, etcétera. Generalmente construimos un GIS. Nos solemos combinar la información de bases de datos de catastro, por ejemplo, con imágenes de satélite, bueno, pues en definitiva para poder caracterizar toda nuestra población de estructuras, ¿no? Luego tenemos que asignar la vulnerabilidad, es decir, las tipologías estructurales en nuestra población. Para eso podemos hacer trabajos de campo, muestreos en determinados itinerarios, pero tenemos que ayudarnos también de imágenes satélite que nos permitan pues, establecer las tipologías que tenemos y las clases que tenemos en nuestra zona de estudio. Es muy importante también las imágenes satélite para detectar asentamientos informales, que obviamente no están en catastro. Y, en definitiva, lo que tenemos es que hacer una asignación de vulnerabilidades. Aquí vemos las clases según la escala europea. Aquí depende de la escala que utilicemos. Y, al final, lo que necesitamos es, primero, hacer tener clara la distribución de vulnerabilidades en nuestra población, por ejemplo, con esta representación, o bien con esta. Este es otra vez el mapa de Puerto Príncipe con las vulnerabilidades de distintas partes. Y luego ya pasamos finalmente a estimar el daño esperado. Adoptamos una escala de daños que pueden ser de 5 grados, como el que vemos aquí, desde daño ligero hasta colapso. Y tenemos que introducir luego las curvas de capacidad que nos da la respuesta de cada clase de vulnerabilidad estimada, es decir, a medida que tenemos un movimiento de entrada, cómo la estructura se va deformando hasta llegar al colapso, y la combinamos con unas curvas de fragilidad que nos dan el porcentaje de daño esperado. El análisis global se haría superponiendo las curvas de demanda, que son los espectros que hemos obtenido en la amenaza, con las curvas de capacidad de cada clase de vulnerabilidad, y de ahí vamos entrando
a las curvas de fragilidad que nos dan el porcentaje de daño completo, extenso, moderado y fuerte. Y estos son los resultados finales que esperamos obtener en un estudio de riesgo. Bueno, decir que lo importante es tener una base sólida para toma de decisiones y para eso necesitamos evaluar las pérdidas por los sismos futuros. Y bueno, gracias por su atención y perdón por si me he pasado el tiempo. Muchas gracias, doctora Benito. Las preguntas que tenemos en el chat, ya varias han sido respondidas, ¿verdad? Dice Denny Butillo, con el tema de las construcciones de las viviendas, estamos muy lejos de valorar los riesgos de un sismo. Lo digo más por la población que vive en la zona rural fronteriza a El Salvador y Guatemala. Bueno, es comentario, ¿verdad? Y agradecimientos también tenemos. Hay una pregunta que está también en el chat. Dice, ¿por qué CUFAPAN eligió esas zonas en particular para el estudio? Refiriéndose a la costa norte. Bueno, para el estudio geofísico, el subproyecto 1 de CUFAPAN es el estudio geofísico en esa zona y el subproyecto 2 es el estudio de amenaza y riesgo en toda Centroamérica. De amenaza en toda Centroamérica y de riesgo en las capitales y en alguna población más determinada. El por qué se decidió hacer la geofísica ahí es porque realmente a nivel de caracterización de fuentes era la zona menos estudiada. O sea, se conoce mucho mejor la zona de subducción y otras partes de la placa del Caribe, pero justo hay una laguna de información en la zona de la falla de Swan y el Golfo de Honduras, y lo que queremos es caracterizar bien la litosfera en esa zona porque nos va a dar una información muy útil para mejorar la estimación de amenaza en Honduras, en el norte de